Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, bienvenidas a todas, bienvenidos a esta sesión que teníamos mucho tiempo sin hacer y es una alegría retomarla ahora en 2023 de Yo soy el otro conversa sobre, y hoy conversaremos sobre la novela Volver a cuando de María Elena Moral, ganadora del premio Novela Café Gijón 2022. Y bueno, estamos muy felices de contar con la autora. Es un privilegio en verdad. Bueno, me presento para quienes no nos conozcan. Yo soy Dagmar Olivar, soy directora de Yo Soy el Otro Asociación Cultural. Es una organización que fundamos en Madrid en 2008, ya tiene muchos años y trabajamos sobre todo Caribe, diáspora, cultura, academia y área social en general. Y estoy muy feliz de reencontrarme con este formato y además contar hoy también con mis paisanas y compañeras de asociación, María Teresa Vera Rojas y Magdalena López. Y bueno, bienvenida, felicidades María Elena por tu premio. Estamos muy contentas y nos ha llenado a todas de alegría que haya sido una escritora venezolana quien se haya llevado el premio, y en muchísima comunidad también latinoamericana nos ha llenado de alegría esa noticia. Y bueno, hemos disfrutado mucho, yo personalmente, de tu novela, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado. Y bueno, vamos a hablar de ella, no voy a ser yo quien lo haga, pero voy a presentar a la autora, voy a leer su biografía para quien no la conozca. María Elena Morán es comunicadora social, graduada en la Universidad del Zulia en el año 2007. Posteriormente estudió guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTV, de Cuba en el año 2012. Además es magíster y doctora en escritura creativa por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul de Brasil en el año 2022. Actualmente vive en Sao Paulo, en Brasil. Sus cuentos han sido publicados en las antologías Melhor Não Abrir Essa Gaveta en 2015, Fake Fiction de 2020, Acervo de Ficciones de 2021 y No Escribo Porque también del mismo año, así como en diferentes revistas. Su primera novela, Los Continentes del Adentro, fue publicada en el año 2021 por una editorial independiente. Y queremos, antes de comenzar, mostrarles el tráiler de su, de su novela, para que tengáis un poco una idea, si no la habéis leído todavía. El book trailer voy a compartir un momentito para que lo veáis todas. Un segundito para ponerlo aquí. La vida en la revolución fue bonita, fue linda, mientras fue promesa. Fue en esos aires de cambio que me enamoré de Camilo. Luego vinieron los fracasos, los del país y los nuestros. Cuando le pedí el divorcio, él no solo se separó de mí, sino también de nuestra hija Elisa. O éramos los tres, o no éramos. Entonces nos fuimos. 2018 nos agarró así, él viendo la crisis pasar de lejos, y yo con 3 lutos apillotados aquí dentro. Mi padre, mi país y mi revolución se murieron al mismo tiempo. Hoy cumplo 6 meses en Brasil. Elisa no me perdona que la haya dejado con mami. Dice que es casi lo mismo que estar sola. Es que desde que se murió papi, mami no quiere estar ni consigo misma. Yo no sé cuándo ni cómo se enteró Camilo de que yo me había ido, pero ahora le dio por reaparecer. Ahora sí quiere ser padre. Aló. Aló. ¿Sabéis quién soy?
No, no sé. Abuela, debe ser para vos. No, no. Soy Camilo, tu papá. ¿Quién es? Es Camilo. Camilo, ¿tu papá? Y eso podría ser algo bueno, debería ser algo bueno, pero no lo es. Ahora sí ya puedo llamar a mami. Bueno, ups, se me ha colado algo. Un segundo. Ahí está. Eh, pues con con esa introducción, con el book trailer, dejo a Magda y a María Teresa para que entrevisten, para que empiecen la conversación. Al final de las preguntas abriremos la conversación al resto de participantes. Si queréis hacer comentarios también lo podéis hacer por el chat. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y bienvenidas. Hola, muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí hoy. Quiero también agradecernos a las personas que nos acompañan, a las colegas y amigas de Admario Olivar y María Teresa por organizar esta conversación, poder discutir esta novela bueno, ahora voy a dar un par de comentarios muy rapiditos, una novela que agradezco mucho, que creo que hacía falta en el panorama literario venezolana, y desde luego, María Elena, agradecerte una vez más por haber aceptado esta invitación a venir a conversarnos sobre esta obra. Una vez más, felicitaciones por el premio. Bueno, el tráiler nos ha dejado un poco en la incógnita, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta reaparición de Camilo? Yo simplemente quiero mencionar, para los que aún no han comenzado a leer la novela, que efectivamente trata de la historia de Nina, una joven madre de Maracaibo que emigra a Brasil dejando a su hija de 13 años, a Elisa, al cuidado de su abuela, Graciela. Graciela hace unos pocos años que acaba de enviudar y está sumida en una fuerte depresión, y en medio de todo esto aparece, como pudimos ver en el tráiler, el padre de Elisa, ¿no? Tras varios años de ausencia. Todo esto dentro del contexto de un país que se desmorona, y creo que podemos hablar también de un contexto de desilusión o de desengaño revolucionario. Yo cuando leí esta novela la primera vez, creo que de alguna manera mi percepción es que esta narrativa marca un giro en lo que ha venido siendo la novelística venezolana en relación al tema de la migración o de la diáspora, ¿verdad?, de los últimos años. Quizás sea esta una novela que anuncia, creo yo, un lugar distinto de enunciación y de perspectiva en relación al tema de la diáspora. Creo que hay un cambio de perspectiva también que responde a un cambio generacional. Esta novela me hace pensar un poco, bueno, cómo es que las generaciones emergentes están imaginando la diáspora, y que sin duda pareciera, ¿no?, que hay unas sensibilidades distintas un poco a lo que habíamos visto antes, ¿no?, en relación al tema, ¿no?, unas sensibilidades no tan yoístas, por llamarlas de alguna manera, o no tan nostálgicas. Pero eso es algo de lo que María Elena nos va a hablar ella misma, ¿no? Entonces, María Elena, si te parece, podemos comenzar partiendo de esta idea de un aire fresco, de una novedad, que muchos no te conocen. Quería que nos habláramos un poco entonces de cómo han sido tus procesos con la escritura, cómo ha sido tu trayectoria, de qué novela de qué manera esta novela dialoga con tu novela anterior y con tus trabajos anteriores. En particular, ¿verdad? La cuestión del bilingüismo, escribes también en portugués, ¿no? De cómo de alguna manera estás descentrando también el idioma. En fin, cuéntanos un poco, por favor, cómo es tu historia de escritora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Magdalena, María Teresa y Dagmari, y a las personas que están aquí viéndonos, que vinieron a escucharnos. Yo creo que mi historia en la literatura ya de entrada es bilingüe, porque yo comencé a escribir literatura ya estando aquí en Brasil. Antes de vivir aquí, yo
estaba un poco como que acercándome por los bordes, comiendo por los bordes, pero es con miedo de realmente entrar en la literatura, ¿no? Entonces era periodismo, era cine, de ficción, pero siempre otras vías, ¿no? Como que la literatura era una cosa muy que siempre me encantó, siempre fui lectora y en fin, y siempre escribí, pero como que no me atrevía a asumir, así como que, bueno, voy a escribir una novela, voy a realmente eh, agarrar ese camino. Y fue pues, sí, yo vine cayendo en la literatura medio que, como quien quiere, pero no quiere. Eh, Empecé a hacer unos talleres aquí en Brasil, talleres de escritura, supuestamente para mejorar mi portugués, porque era alguna forma más divertida, más, no sé, de, de mejorar el idioma. Recién llegada aquí, no llegué en 2012 y creo que esos talleres los empecé a hacer en 2013, 2014, ¿no? Entonces todavía mi relación con el idioma todavía era muy precaria, ¿no? Y, y entonces creo que yo fui aprendiendo a me entender como en la literatura a medida que yo entendía el portugués. Y entonces son dos procesos que fueron como en paralelo. Y para mí es súper difícil desasociarlos, ¿no? Como que qué vino primero, qué vino después y qué saco yo de cada uno, ¿no? Em, y bueno, yo empecé a escribir algunos cuentos, algunas cosas. Claro que el equipaje que yo traía de cine y en fin, no solamente de cine, creo que hay muchas otras influencias que son igualmente importantes para mí, más allá de la literatura, como por ejemplo, tengo todo un tema con cantautores y cantautoras de la canción latinoamericana que son, creo que para mí fueron, qué sé yo, Ali Primera o Silvio Rodríguez o Violeta Parra, Serrat, son gente que yo considero tan importantes para mí en la literatura, en las cosas que yo escribo y la forma como escribo, como cualquier influencia de letras propiamente. Em, y bueno, empecé a escribir escribiendo cuentos, un poco así como que creo que hay una cierta libertad de no venir de las letras, ¿no? De no venir de haber hecho letras, de haber hecho nada relacionado con literatura. Entonces había como que no sé, yo encontré como que un camino ahí en el que yo era totalmente libre porque en fin, no tenía ningún compromiso con nada, ¿no? Yo me acerqué de una forma muy dejándome seducir y listo, ¿no? Como intentando. Y, y bueno, luego estando en una de esas oficinas, oficinas de taller en portugués, en uno de esos talleres, el profesor, que es un escritor súper importante aquí en Brasil, que se llama Luis Antonio de Assis Brasil, eh, él me agarró así como que ven acá, yo creo que tú tienes una cosa ahí para escribir novelas, tú ya has pensado, te has propuesto, y yo tenía de hecho una idea que empezaba a agarrar forma en mi cabeza y entonces, bueno, bastó ese empujoncito como para atreverme. Y con yo usé esa idea para la maestría en escritura creativa y ese profesor fue mi orientador, digamos. Entonces, bueno, los dos libros fueron escritos como parte de un proceso académico, ¿no? Y eso no es una cosa menor porque, bueno, hay todo un tema, todas unas polémicas y unas opiniones súper contradictorias con relación a los programas de escritura creativa y como el tipo de material que surge de esos programas, en fin, otro tema. Y bueno, escribí esa primera novela que es Los continentes del adentro, que salió en fin, yo la escribí en español, una primera versión, luego dije, bueno, quiero publicarla aquí en Brasil. Hubo un interés aquí de una editora que se llama Azuki, aquí en Brasil, y entonces, bueno, la traduje al portugués, y ese proceso de traducción fue un proceso de reescritura, porque como era una primera versión, claro que hubo mil cosas que yo quise cambiar y, en fin, cosas que quise ampliar, cosas que quise disminuir. Y resultó que cuando surgió el interés de una editora en España, entonces tuve que retraducir, entonces una traducción circular y yo estoy medio que siempre en esa circularidad. Eh, y bueno, después entonces yo me vi a las puertas del doctorado. Yo empecé el doctorado en 2018
y estaba en aquel momento de tener que pensar un proyecto literario y al mismo tiempo que yo estaba esperando mi nacionalidad como brasileña y la frontera con Venezuela aquí en Roraima estaba prendiendo fuego y todas las fronteras de Venezuela y eso era un tema que me estaba consumiendo por completo y entonces yo dije, bueno, no logro pensar en más nada, no logro escribir sobre más nada, vamos a encarar esto y vamos a ver qué sale, ¿no? Tenía mucho miedo de tratar un tema que fuera un tema no solamente contemporáneo, sino del ya, ¿no? Y un tema que me tocara tan frontalmente, así tan íntimamente. Y tenía así una frase de Barrera Tija que me golpeaba así permanentemente, estaba aquí, así que me acuerdo que creo que fue en El País, una de las columnas que él escribió, él decía que faltaba, que iba a tener que pasar mucho tiempo para que esto que estaba ocurriendo en Venezuela pudiera volverse literatura, pudiera ser algo cercano a la literatura, porque había demasiada tragedia, demasiada, en fin, como que faltaba distancia, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces si va a ser un proyecto Nati muerto, que lo sea, pero yo no estoy logrando escribir sobre más nada, vamos adelante. Y así fue como llegamos hasta volver a cuando. Creo que en paralelo siempre he trabajado con cine, entonces volver a cuando también, y lo anterior también siempre se volvieron como que refugios que son espacios solamente míos para trabajar, porque el cine es aquella cosa colectiva y es como que un universo aparte. María Elena, ¿de qué trata la novela tu novela anterior? La novela anterior es una historia familiar, es una historia de una nieta que tiene una abuela, este tipo de personajes que de repente son excluidos de la familia, una abuela con un padecimiento psíquico y que fue, en fin, ocurrió algo que la involucraba a ella como niña y la abuela fue como que desterrada de la familia y ella permaneció así toda su vida, digamos, con ese fantasma de esa abuela que al mismo tiempo ella romantizaba y a la que le temía, pero era un personaje así como que no la abandonaba, ¿no? Un personaje que en su delirio le daba a ella un cierto papel. Y entonces en un determinado momento, que es cuando comienza la novela, ella decide buscar la memoria de esa abuela, o decide buscar esa abuela o la memoria o lo que haya sobre esa abuela, y va a una isla, que es donde está el manicomio donde ella descubre que ha estado siempre la abuela, y solo que es un manicomio que ya está inactivo, y hay un grupo de personas que quedaron ahí, las personas que no tenían a dónde volver, a quién volver, después de tantos años recluidas. Y bueno, ella como que en ese reencontrar eh, memorias de su abuela, en fin, conocer personas que estuvieron con su abuela durante todo ese tiempo, termina también como que recuperando cosas de sí misma y de su familia, del papel de su madre, por ejemplo, en todo ese tema. Y es sobre eso. Es un grupo básicamente de mujeres, una gran constelación de mujeres lidiando con el tema de la locura, del estigma de la locura y del tratamiento a la locura y a lo que muchas veces se catalogó como locuras, como enfermedad, siendo que a veces era simplemente gente que estaba incomodando afuera por algún otro motivo, en fin, de género, de político, como sabemos que pasó mucho. María Elena, sigo yo. Bueno, ya te lo dije antes de conectarnos. Muchas gracias por esta novela y muchas gracias por estar hoy además, porque, claro, también la grabación de esta sesión va a permitir que te conozcas quienes no te conocíamos además, ¿no? Hablar contigo de esta manera y no solamente leer las entrevistas de los diarios. Entonces, muchas gracias. Y, y también gracias por las explicaciones, porque lo que nos cuentas un poco de tu proceso de creación y de lo que ha sido tu trayectoria estos años, ¿no? En la relación con la escritura. Eh, claro, yo apuntaba algunas ideas y pensaba en que en este línea que puede intuirse o no, pero que está lo académico, ¿no? Está presente. Hay una reflexión pensada, una reflexión teórica también, que puedes no tener. O sea, hay distintos niveles de lectura, evidentemente. Y esto es magnífico
cuando lo encontramos en un trabajo que tiene una complejidad y que al mismo tiempo emociona, ¿no? Es esto. Y esta complejidad y esta emoción va desde el título, ¿no? Que un poco te, te deja en, en el oxímoron, ¿no? En la dificultad de cómo volver, a dónde volver. Y por eso, y porque también está claro que es un título muy pensado, quería, bueno, que nos comentaras un poco sobre el título. ¿Cómo llegaste a él y a dónde nos debería llegar este título en tu reflexión también, ¿no? Yo creo que el título fue de las primeras cosas que surgieron. Entonces, me recuerdo que yo estaba, yo no sé bien en qué momento surgió ni cómo, así, pero eh, yo normalmente escribo así como, paso mucho tiempo pensando, investigando y conversando con gente, en fin, haciendo entrevistas, lo que haya que hacer, ¿no? eh, para después, cuando ya me siento así como que, cuando ya la historia está como que más densa, más, ya tiene más cara en mi cabeza, entonces yo me siento a escribir, ¿no? Y el título, yo creo que vino en medio de esas primeras anotaciones, así que eran más anotaciones sobre, casi que declaraciones de principio sobre lo que yo quería hacer con la novela, ¿no? Porque yo como tenía todos esos miedos de tocar, tocar ese asunto y hacerlo como mi proyecto de doctorado, y en fin, estaba todo, y aquí en Brasil, que todo el tema sobre Venezuela es súper complejo, pleno gobierno Bolsonaro, súper, así, estaba llena de muchos miedos, entonces yo me acuerdo que yo hacía un montón de anotaciones que eran como los caminos que yo quería seguir, más allá de la trama, ¿no? Caminos como que conceptuales, cosas que me interesaba tratar de alguna forma, ¿no? Cosas que después yo iba a vehicular a través de personajes, a través de una trama. Pero yo en este proyecto pasé mucho más tiempo así, recuerdo al inicio pensando conceptualmente, ¿no? Y, y recuerdo que había como que, había alguna frase que era así como que así preguntándome quién era yo, cuál era mi lugar, desde qué lugar iba yo a contar esta historia, ¿no? Y cuál era el real deseo así, desde cuál deseo voy a hablar yo en este momento, ¿no? ¿Qué quiero yo sobre Venezuela en este momento? ¿Qué quiero yo sobre esas personas que están en diáspora? Sobre esa diáspora que de repente está ahí y el simple hecho de tener que asociar la palabra diáspora a Venezuela, a mí Venezuela, como que, qué cosa inexplicable, qué cosa imposible y de repente está ahí ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué deseo yo sobre eso, ¿no? Y entonces, bueno, el deseo sería volver, es volver lo que quiere toda persona que está en diáspora, es eso, sí, pero volver a qué, volver a dónde, y ahí de repente surge el volver a cuándo, ¿no? Porque tal vez es más no es el lugar geográfico, no es no es una cosa específica, no es solamente la patria o la nación, en fin, todos esos conceptos son tan complejos, ¿no? Sino que es más bien para mí la respuesta era volver a un cuándo, ¿no? Porque, pero tampoco tengo la respuesta sobre cuál sería ese momento, ¿no? Pero yo no quiero volver a la Venezuela, a ese lugar geográfico, porque ese lugar geográfico continúa estando ahí. Es un lugar en ruinas, pero continúa estando ahí. Ahora, mi red de afectos prácticamente no sobró nadie allá. Entonces, yo no quiero volver a Venezuela, yo quiero volver a la Venezuela de algún momento anterior que tampoco sé cuál es. La Venezuela donde no habían ocurrido tantas cosas, sí, pero ¿dónde comenzó esa cadena de cosas que nos lleva hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, toda esa imposibilidad, digamos, interrogar cuál sería el deseo de una persona en diáspora, de una persona exiliada, o en fin, eh, de ahí viene el título, ¿no? Y fue un título que, que yo creo que él concentra mucho lo que yo me propuse hacer con la novela, ¿no? En términos conceptuales y en términos emocionales y en términos dramatúrgicos. Eh, y por eso fue muy bueno que lo haya surgido al inicio, porque ayudó como que a montar todo ese edificio, ¿no? Creo que te preguntaste otra cosa, yo no estoy recordando ahora. Era eso, no, después ah, vendrán más, pero y que se relacionan un poco con lo que venía diciendo, pero no, muchas gracias. Sí, María Elena, hay una frase de alguno de los personajes que creo que expresa un poco eso que estás diciendo, ¿no? Esa idea de que en realidad el regreso no existe, ¿no?
y creo que uno de los personajes lo decía, bueno, como que tu lugar lo llevas adentro, no está en un sitio, digamos, geográfico, era algo así, ¿no? Creo Ujú. que eso es una idea, bueno, muy poderosa en la narración. Sobre eso también quería preguntarte de qué modo, ¿no? Y sé que te lo han preguntado otras veces, ¿tú sientes que esta novela se inserta o no dentro de lo que se ha venido escribiendo en los últimos años? ¿Cómo te ves tú en relación a lo que ya otros y otras venezolanas han escrito sobre el tema de la diáspora en la ficción, en la novela particularmente? ¿Cuál crees tú que sería lo distintivo en tu narrativa, en esta obra, Volver a Cuando? Yo creo que lo principal es el punto de vista desde el cual ella está, desde el cual yo escribí, ¿no? Eh, Creo que hasta ahora los puntos de vista han sido o claramente desde un punto de vista de quien no participó y de quien, además de no participar, fue siempre crítico a todo el proceso revolucionario y se coloca ya desde ese lugar y habla desde ese lugar apenas, ¿no? Y inclusive en varios momentos así como que haciendo un retrato un poco no, bastante superficial sobre qué es aquella otra masa, ¿no? Y que hay otra masa de gente que está como del otro lado, ¿no? Como si fueran dos mundos, dos países divididos, que bueno, a veces pareciera que es eso, pero hay mucha más, hay mucha complejidad en medio de ese posible retrato, ¿no? Y, y entonces creo que el hecho de que los personajes estén viviendo lo que están viviendo, pero siendo personas que participaron de la revolución, que apoyaron la revolución, que tienen hoy una relación eh, difícil, en fin, súper compleja con eso, creo que es la principal diferencia, me parece, porque no me interesaba, porque, inclusive porque es mi propia posición, ¿no? Y porque, de hecho, yo sé, creo que no hay, hasta donde yo sé, de lo que yo conozco, no había nada hablando desde este lugar, ¿no? Y que me parecía que era un lugar, eh, no solamente en términos éticos con relación a lo que me parece que yo puedo aportar desde la literatura, sino también en términos del drama propio que estoy contando, ¿no? Como que me parece que es mucho más complejo un personaje que tiene el conflicto dentro de sí, ¿no? Como que si Nina no fuera quien ella es, si no hubiera participado, si Camilo no fuera quien él es, el conflicto sería básicamente externo, ¿no? Como que la crisis que te subyuga y que tú no tienes más nada que hacer y tienes que huir y punto. Ahora, ¿qué hacer cuando el tema es ese enfrentamiento interno que tú tienes entre una cosa que se está desmoronando a tu alrededor, pero que a tú mismo, en la cual tú mismo invertiste tiempo, invertiste pasión, invertiste trabajo y, en fin, un fracaso, pero que fue un fracaso que tú ayudaste a construir. Ese conflicto me parece mucho más poderoso a mí, son el tipo de conflictos que me interesan, el tipo de dilemas que me interesa trabajar. Y entonces ese punto de vista creo que es lo principal, ese punto de vista de quien habla desde el desencanto, pero bueno, para haber desencanto tuvo que haber encanto en algún momento, ¿no? Que creo que, no sé, me parece que, qué sé yo, espero y aspiro que de alguna forma pueda generar algún diálogo al respecto, ¿no? Porque alguna cosa más productiva sobre lo que nos pasó y nos continúa pasando, ¿no? Como país, ¿no? No son 2 días, no, son 20 años que tenemos como país viviendo este tema, ¿no? Y claro, hay también las cuestiones estilísticas que, que traje, que también, de cierta forma, también algunas son de tipo reivindicativo, por ejemplo, del maracucho, el uso del voceo maracucho, que es un tema también eh, regionalista, pero también un tema de clase, en fin, después podemos hablar sobre eso si les interesa. Sí, María Elena, rapidito un poco sobre la misma pregunta. Una cosa que me llamó la atención de esta tiene que ver con tus estrategias narrativas también. ¿Cómo, cómo es que evitaste el yo?
¿no? En esta novela eso me pareció muy interesante, ¿no? Como estás hablando de un fracaso que es interno, eso es muy poderoso, ¿no? El fracaso no está fuera, un otro, ¿no? Sino que es un fracaso interno y sin embargo el yo, ese yoísmo que hemos visto en otras narrativas aquí no está, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de usar la segunda y la tercera persona? Tiene que ver con lo que yo me propuse a hacer. La novela era, era parte de mi tesis y estaba acompañada, en paralelo yo fui escribiendo la novela y escribiendo un ensayo, y el ensayo era sobre estrategias narrativas para la empatía, ¿no? Entonces yo leí mucho sobre aquellas cosas que la mayoría son convenciones, ¿no? O sea, no hay nada de pruebas, hay poquísimas cosas, de hecho, probadas y tal, así en experimentaciones y tal. Pero hay dentro de esas convenciones que hay, yo como que me valí de algunas cuestiones, por ejemplo, el yo, al mismo tiempo que acerca mucho, puede, es un narrador que puede ser inclusive menos confiable porque es una persona, una primera persona puede mentir claramente, y que la tercera persona con focalización interna, o sea, contando desde dentro de los personajes, es más o menos lo mismo, pero hay un cierto truco ahí que establece una pseudo distancia que uno ni lo percibe mucho, pero está ahí, tiene un cierto efecto. Cuando uno lee, hay una tercera persona, no es ella contándome, ¿no? Entonces, me interesaba tener un poquito de esa distancia, principalmente en el caso de Nina, para traer una mini sensación de objetividad, mini sensación de objetividad, porque estamos totalmente en la cabeza de ella, pero bueno, algo hay. Eh, en el caso de Camilo, eh, cuando yo dudé mucho sobre esa segunda persona, ¿no? Pero a medida que leía más cosas, a medida que trabajaba más ese personaje y desarrollaba más ese camino de él, me parecía que hacía más y más sentido, ¿no? Porque que tenía más sentido. Porque él está en un diálogo consigo mismo, así como que son las varias versiones, lo que él quiere ser, más lo que él realmente es y cómo así ese embate en el que él está, ¿no? Entonces esa segunda persona me parecía que era en fin, la mejor forma que encontré en el momento de traer esos dilemas, ese diálogo a la forma. Y bueno, creo que la única que está en primera persona es Graciela, ¿no? Em, Porque bueno, Graciela es otro personaje sobre el cual hay un juicio menos importante, menos impactante, como iban a tener, por ejemplo, Nina con todo lo que ella hacía y Camilo, ¿no? Eh, y todo tiene que ver, todas esas series de decisiones tienen que ver con lo que yo quería, que era hacer esta especie de carrera de relevo entre los narradores, ¿no? Como que hacer una amalgama de versiones, un juego empático en el que el lector entrara conociendo a Nina y más o menos entendiera quién es ella y sus motivos y en lo que anda, y de repente entra otro y dice, ya va, si te había gustado aquella, pero entonces con esta otra personaje te viene a decir otras cosas, entonces ya no te gusta tanto, y después viene el otro y no, pero ya va. Entonces esa cosa de que nadie tiene razón y todo el mundo tiene al mismo tiempo todo el mundo tiene sus razones personales, y el hecho de que no sé, una cosa que me ha gustado mucho es que mucha gente habla de Camilo como el personaje favorito, y, y que bueno, creo que ese era el trabajo que yo quería, así como el personaje que hace las peores cosas, pero que bueno, que por lo menos tiene un grado de complejidad psicológico que permite que la gente aún así logre acercarse un poquito a esa persona, por más monstruoso, por más violento y lo que sea, manipulador que pueda ser en algún momento, tiene esa humanidad con la que todo el mundo logra conectarse un poquito, así como que nos reconocemos hasta en esas cosas malas, ¿no? Eh, entonces, bueno, todas esas estrategias narrativas del uso de ese tipo de narrador en cada uno, ese orden, como van apareciendo, esa polifonía tiene que ver con ese efecto que yo quería en el público, ¿no? En el lector, de que nadie tiene la razón y uno va
interrogando esos lugares, ¿no? Como que con quién me identifico y por qué, y esas identificaciones a priori, ¿no? Que podemos tener, como que es dar una sacudida en esas cuestiones. Yo voy a continuar con una pregunta que además engancha un poco con lo que venías diciendo, ¿no? Sobre el habla maracucha, ¿no? Eh, y sobre la reflexión de, sí, cuando contabas al inicio de esta conversación que cómo esto surge además, cómo no puedes pensar la escritura si no es atravesada por la lengua, ¿no? El portugués, por el habla además brasilero en concreto, como es curioso que la oralidad y esta oralidad maracucha, no solamente la oralidad, sino el habla, sea algo que desde el principio emocione y encante, ¿no? Y que sea un reto también para otros y otras lectores en castellano. Y no quiero pensar cómo será la traducción, que me encantaría saber cómo sería la traducción del maracucho, ¿no? Entonces, esto todavía me hace mucho más interesante esta reflexión por la oralidad en la que te encuentras en la primera página. Oralidad y maracucho están en la primera, en medio de, además, una experiencia muy violenta, ¿no? Lo que le está pasando a Nina al inicio. Entonces, la pregunta, pues, tiene que ver un poco por allí. ¿Cómo es esto? Cómo, cómo, cómo fue el proceso de escritura en maracucho, pero además atravesada por el portugués, y cómo fue el proceso de publicar en maracucho en una editorial española, ¿no? No en español nada más. Eh, pues esto. A ver, yo creo que yo de inicio, sí, bueno, al mismo tiempo que decidí que iba a trabajar con personajes de Maracaibo, medio que la decisión de trabajar el maracucho vino acoplada a eso, porque primero por un tema de verosimilitud, porque voy a poner a personajes que son de Maracaibo, que son clase media baja, que son trabajadores, que son así. ¿Por qué van a hablar de tú si en Maracaibo nadie habla de tú, salvo ciertas personas, en fin, que consideran que hablar de vos es algo feo, rabalero, no sé? Em, y entonces, bueno, vino como que junto. Y yo dije, bueno, esto va a ser una complicación, claramente, pero no tengo compromiso con nada ni con nadie en este momento. Vamos a arriesgarnos y a ver qué pasa. Al mismo tiempo, yo tenía así como que sabía que que sería una complicación posible. Me parecía así como que yo quise apostar en esa belleza que yo veo, en esa musicalidad que yo veo en eso, en esa singularidad. Y pensé que así de asumir ese riesgo, pero sabiendo que tal vez sí podría ser atractivo, ¿no? Porque por mi propia experiencia como lectora, ¿no? Yo leo, qué sé yo, eh, ¿por qué el voceo rioplatense nos encanta? ¿Y por qué el voceo centroamericano, que también hay un montón de gente que escribe sin problema ninguno y que está publicando? ¿Y por qué el maracucho no? ¿Por qué? Porque es algo menor dentro de Venezuela, porque es algo menos extendido. ¿Cuál es el tema, no? Yo digo, bueno, tal vez uno justamente en vez de ser un riesgo es una oportunidad, ¿no? De hacer énfasis en algo que me parece, por un lado, totalmente eh, coherente con esos personajes, con ese ambiente, y, y poner esa nota así de, mira, aquí hay esta marca cultural, esta marca lingüística que es súper importante, que hace, que hace identidad y que no puede ser. A mí me parece muy loco cuando yo leo cosas producidas en Maracaibo, personajes que son de extractos así, de repente hay toda esa higienización del lenguaje, ¿no? Como esa higienización del habla. Eh, y creo que es una cosa que en la contemporaneidad no tiene más sentido, ¿no? Como que hay tantas cosas siendo escritas reivindicando lo popular y haciéndolo con una naturalidad que no tendría ni por qué ser un asunto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue. Y bueno, yo creo cuando yo entro, es como que pasa un switch, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en español, es español, y claro, de repente se me pierde una palabra en español y la busco en portugués, y también es un proceso muy,
muy bonito ver a mí me encanta eso de descubrir como que una palabra, donde etimológicamente dónde se encuentran las palabras y por qué, cómo cada una llegó a ser lo que se volvió en cada idioma, ¿no? Entonces muchas veces ese tener el diccionario, el Google Traductor, el no sé qué, varias pestañas con varias cuestiones de diccionarios y sinónimos en todos los idiomas al mismo tiempo, es como que lo normal, aunque yo esté con el switch colocado para español o para portugués, siempre tengo los dos idiomas ahí como que auxiliares, ¿no? Y yo creo que es eso, es una sensación de que tengo más herramientas, ¿no? A veces hay cosas que vienen en portugués y el simple proceso de tener que buscar cómo traer eso al español ya es como que me parece que puede traer algo rico, ¿no? Algo diferente, melodioso, diferente así en cómo nos llega, ¿no? Al oído. Y bueno, el tema es que en portugués yo tengo acento, digamos, en el habla y en la escrita, en la escritura, pero creo que es algo que se ha vuelto un poco dentro de lo que cabe, dentro de mi corta producción, lo he asumido así como una especie de marca de estilo, ¿no? Porque yo parto de la base de que si está correcto, si no hay ningún error sintáctico, no hay ningún error gramatical, está todo bien. Dejémoslo como voz, como marca de estilo y por ahí va. Y yo creo que ya en español hay ciertos detalles de eso que algunos serán más perceptibles que otros, a lo mejor solo yo los percibo, pero si hay yo creo que ese tema de vivir en dos lenguas enriquece las dos lenguas, ¿no? Que esta pluralidad lingüística que mencionas, María Elena, yo la relacioné también con volviendo a la pregunta anterior, del tú y la tercera persona, porque o sea, más allá de, obviamente, un escritor tiene todas esas estrategias narrativas de las que hablas de verosimilitud o no, pero lo pensaba también en términos más abstractos, también como una manera de dialogar, digamos, de salir del yo precisamente en el que está la abuela, ¿no? Que está como aislada en ese yo propio, aunque ella trata de hablar con el marido, pero digamos que al principio ese diálogo es accidentado después, ¿no? Pero lo pensaba también en ese sentido, ¿no? Hay como, tú lo llamas empatía, yo lo veo también como una cosa muy dialógica todo el tiempo, ¿no? De salir de estos lugares. Y sobre esta cuestión más dialógica interior, tú hablaste de fracaso, que es un tema para mí, bueno, que atraviesa toda la narración y que es vital, la idea del fracaso, ¿no? Fracaso interior además, o sea, no es un fracaso de otros, no es un fracaso en el que todos abonamos, digamos, o en el que todos fracasamos. Y sobre eso quería preguntarte un poco algo que creo que ya habíamos conversado antes, María Elena, sobre la cuestión de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad colectiva, que es también la responsabilidad personal. ¿Cómo la escritura entra allí en este juego de la responsabilidad? Si te parece que la ficción puede ser una manera simbólica de hacerse cargo de esa responsabilidad. Si nos ponemos más optimistas, podría ser una manera simbólica incluso de subsanar la herida o de empezar, ¿no?, a surcir esa herida de una manera con la imaginación, digamos. No sé, ¿qué reflexiones te suscita esto de la responsabilidad personal y la escritura en particular de esta novela que habla de un fracaso en el que todos somos copartícipes, digamos? Yo creo que desde el punto de vista así íntimo de mi proceso con la novela y el entender, así, yo le tengo un poco de miedo a esas cuestiones de hablar sobre, por ejemplo, ay, cómo fue terapéutico, cómo fue Ujú. catártico, pero lo cierto es que fue porque yo empecé a escribir en medio de todo ese mare magnum, que nunca acabó, eh, pero de hecho sí, creo que el asumir así de lleno ese lugar, esa responsabilidad, el entenderme como parte de ese fracaso, y que inclusive me, es una cosa que me llama la atención, así que creo que en varias entrevistas me han preguntado, inclusive este San Miguel Rondón, eh, se sorprendió así como pero ¿qué hiciste tú, no? Como que, ¿por qué tú eres parte de ese fracaso, no? Como,
no sé si fue él. Eh, y mi compañero también decía, pero ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Como que yo, bueno, como ciudadana, ¿sabes? No importa si yo no fui ministra de algo, no, ese no es el punto es que como ciudadana, como persona que estaba ahí comunicando ideas, como persona que estaba trabajando, apoyando, votando aquí o votando allá, y, en fin, en la política del día a día, ¿no? En lo cotidiano, yo estaba ahí. Entonces no puedo no asociarme a eso, ¿no? Yo participé, yo estuve ahí, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, ese proceso de sentir, yo recuerdo que una cosa que era muy fuerte, ¿no? Creo que fue los peores momentos, así cuando empezaron a llegar las personas aquí, y yo trabajé un poquito en un proyecto de una gente que era asociada a la Cruz Roja aquí, que estaba recibiendo a los venezolanos que venían llegando, en fin, el gentío que estaba en la frontera, y cuando empezó un proceso de interiorización, ¿no? Que era como de distribuir a esas personas para varias ciudades de todas partes, ¿no? Entonces yo estaba bien en el sur, y yo participé un poco de ese proceso, ¿no? De recibir a esas primeras personas, la mayoría hombres que llegaron, en fin, ir a los albergues y tal, y yo acompañé un poco documentando ese proceso, ¿no? Inclusive tengo un amigo de esa fase que seguimos hablando. Y yo recuerdo que una sensación muy fuerte que yo tenía, y que creo que fue una cosa que me movilizó mucho en términos de responsabilidad, fue sentir que de alguna forma yo tenía vergüenza, tenía como que ganas de pedir disculpas, de pedir perdón a esa gente. Y eso era una sensación, un sentimiento completamente avasallador. Entonces el trabajar eso dentro de la novela y entender los límites de eso, ¿no? También, no que yo resolví todas mis dudas, y no tiene nada que ver con eso, sino por lo menos con hacerme esas preguntas, ¿no? Como que, ¿cuáles son los límites de esa responsabilidad y qué puedo hacer yo como persona, desde un lugar tan inofensivo a veces como la escritura, ¿no? Como la literatura. Así, yo escribí este libro y ocupo ese lugar, estoy hablando desde ese punto de vista, pero realmente, ¿cuál es el impacto de eso, el impacto real de eso, ¿no? Entonces, esa oscilación entre, por un lado, sentir que es importante, y claro que sí, me dedico a eso, y obvio que tenemos que producir ese tipo esos otros discursos sobre el tema, discursos desde la ficción, discursos desde todas las formas de arte, y de repente ese bajón de sentir que nada tiene sentido y nada tiene un efecto real sobre lo que está pasando, porque en fin, cuando una persona, esta gente, por ejemplo, en ese albergue, yo decía, ay, quiero hacer algo, quiero, no sé, proponer algo. ¿Qué voy a proponer? Un taller de escritura para esa gente que está ahí inventando qué va a hacer con su vida, ¿sabes? Como ¿quién va a querer escribir, aprender a hacer? Entonces, inclusive me reuní con varias amigas intentando hacer algo, y la sensación del absurdo era mucho mayor, llegó a ser una cosa totalmente paralizante, ¿no? Acabamos no haciendo nada porque en fin. Y bueno, lo que hice fue escribir, ¿no? Eh, y yo creo que, así, me da un poco de miedo, así, decir que la literatura debía hacer esto o debía hacer aquello otro. Eh, por eso hablo mucho de lo que yo quiero hacer, de lo que yo pretendo hacer, lo que pretendía hacer con la novela, y fue un poco proponer esas preguntas, ¿no? Creo que más que dar alguna respuesta o pedir perdón, que creo que tampoco es el caso, es asumir ese mea culpa literal, que está aquí en la página 80 y algo, 180 y algo, eh, pero también colocar esas preguntas sobre la mesa, ¿no? Creo que parte de la responsabilidad que yo veo como escritora, y parte de lo que puede llegar a producir el libro, en fin, en su lectura, es poner esas preguntas, ¿no? Como que interrogarnos sobre nuestra participación de cada uno, porque no es solamente quien estuvo de este lado, desde dentro, que necesita preguntarse sobre su responsabilidad en todo, ¿no? María Elena, a propósito de esto que es, es muy poderoso además porque el libro justamente cuando estás leyendo la novela hay momentos en los que te detienes a hacerte preguntas, efectivamente. Entonces, desde mi experiencia como lectora, ya no solamente como lectora venezolana o lectora venezolana académica, no. En esta primera lectura
te detienes, sin duda, a hacerte preguntas. Y a propósito de esto, bueno, yo tengo subrayado, no sé, desde bueno, muchos, hay una cosa para quienes no la hayan leído, que es que Marilena tiene el don de tener estas frases con las que te puedes quedar, bien para reír o para seguir pensando, pero son estas oraciones, estas frases que igual son una línea o es un párrafo, pero que son contundentes, ¿no? Que te quedas y te impactan, insisto, bien para reír o para sonreír más bien, o, o para quedarte reflexionando. Esto está a lo largo de toda la novela y es, bueno, es un don y es una fortuna que te podamos leer, además, o sea, que sea algo que podamos leer, que no se quede solamente en, en tu escritura personal. Um, y a propósito de la reflexión, continúo lo que estabas planteando, todo lo que tiene que ver con la ruina, la memoria, la nostalgia, la pérdida, sí, son temas que atraviesan toda la novela, ¿no? Entonces, o eso un poco es lo que me parece. Voy a leer un fragmento, si me lo permiten, porque creo que no lo hemos leído todavía en la sesión. Está en la página 101-102 y dice, el país, promesa zombie, bueno, estaría mejor que lo leyeras tú, no sé si lo quieres leer tú, es de la No, pero página 101 a la 102, ya que me da estás pena. aquí, te da pena. Bueno, me lanzo yo. El país, promesa zombie, es un derrumbe apuntalado con eslóganes de otras eras. La ruina, testaruda, aunque lo niegue, siempre sabe que lo es. Somos sus espectadores los que, parados frente a ella, curvamos nuestras cabezas y respiramos profundo, en sobrecogimiento por una pérdida que no sabemos nombrar. Es el transeúnte de la nostalgia, el artesano de la lástima, el que se pregunta cuándo y y por qué algo o alguien dejó de ser lo que era para ser una ruina. Y como este párrafo y estas líneas tan que interpelan tanto y que conmueven, pero después te hacen pensar, que no se quedan solamente en el nivel de la emoción, están distintas, bueno, toda la novela es como un tema, hay distintos subtemas, ¿no? Pero la nostalgia, la pérdida, la memoria y la ruina. Entonces, como parte de este proceso de escritura y como parte de tu lectura como lectora venezolana, ¿no? Quizás o lectora de literatura venezolana. No sé si crees que es una constante también de la narrativa actual. Eh, O habla de tu propia experiencia, ya está, ¿no? sí, siempre me resulta un poco difícil establecer como que patrones, ¿no? Dentro de la literatura contemporánea venezolana y ver dónde me encajo, ¿no? Un poco porque mi conocimiento es bastante limitado, así como que he estado leyendo las cosas que llegan, pero yo no formo parte de los círculos literarios en Venezuela, nunca formé, porque en fin, yo formo parte de los círculos literarios aquí. Y entonces lo contemporáneo en Venezuela es como que lo que va llegando así de repente en fin, por una publicación, por un premio, por una cosa, ¿no? De lo que he leído, sí que creo que hay el tema de la ruina y la nostalgia es una cosa muy fuerte en algunos trabajos tratados de una forma más frontal, qué sé yo, Karina Borgo, por ejemplo, es un tema de nostalgia, de saudade exacerbada por una Venezuela que es una Venezuela casi que de la Caracas de los techos rojos, ¿no? Como que, de otras eras, ¿no? En que las migraciones eran otras, los migrantes eran otros. O, qué sé yo, en Rodrigo Blanco Calderón hay un tratamiento más oblicuo de esas ruinas, ¿no? De esa, en fin, un tema que va por lo menos, todavía no he leído Simpatía, pero bueno, en The Night hay algo ya que está ahí como que por otras vías, ¿no? Mucho más sutiles, pero creo que que es un tema, inclusive porque son de los grandes temas de la humanidad, ¿no? Del arte, la nostalgia y la pérdida, ¿no? En todas sus expresiones. Y, yo de hecho sí pensé mucho en función del concepto de ruina y
en fin, de la ruina, de los varios tipos de ruina, ¿no? Y el personaje de Raúl es un personaje eh, que el medio que tiene un poco el peso conceptual de la novela, pasa por el tema de la ruina principalmente, ¿no? Inclusive quise trabajar ese personaje como un personaje ya muerto, entendiendo la muerte como la mayor ruina posible, la ruina del cuerpo y de la existencia, el exilio más profundo, ¿no? Más trascendental, que es la muerte. Eh, y al mismo tiempo ese personaje que desde su lugar de ruina o de ruina corporal, pero en fin, de existencia espiritual o lo que sea, es capaz de ver la ruina concreta de la existencia del país y de su mujer y de su hija y de, en fin, de su nieta. Eh, entonces, de hecho, para mí hubo un tratamiento muy íntimo de esa idea de la ruina barra muerte como cosa asociada, ¿no? Y por eso inclusive es una frase que sigue arrugándome el corazón profundamente siempre que veo el book trailer, que está en la sinopsis también, que es que mi padre, mi país y mi revolución se murieron al mismo tiempo, ¿no? Que fue justamente el inicio de ese proyecto, así como que yo recuerdo estar en todo el tema de, "Ay, voy a postularme al doctorado y yo nunca había hecho terapia ni nada y de repente estaba tan avasallada que necesité, ¿no? Y fui al servicio de la universidad y tal, y llegamos, en fin, llegué con la terapeuta de ese momento a esa, a esa imagen, ¿no? Como que tengo tres lutos aquí rodeándome y algo tengo que hacer con eso, ¿no? Y, y entonces vino esa idea de ruina y también recuerdo que me cayó como así como anillo al dedo un pequeño curso, así de como que 3 o 4 aulas sobre recorrido por la ruina, eh, que dio una que se llama Elvira Blanco, creo, que es profesora en fin, de arte y lo hicieron a través de una plataforma acá en Venezuela que se llama Molusca, que es en fin, de cuestiones de humanidades y tal. Entonces yo hice ese curso así como que sin querer queriendo de nuevo y fue una cosa que me trajo muchísimas imágenes, por ejemplo, de las ruinas, ¿no? Toda esa construcción de ese más allá, de esa ruina eh, metafísica, digamos, viene también de ese curso, ¿no? De esas lecturas, de esas cuestiones que después entonces pasaron a estar en todo, ¿no? ¿Dak? Vale, hola. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, si queréis, somos poquitas, entonces si queréis hacerle preguntas a María Elena, podéis activar el micrófono y así participamos todos en la conversación, o sea, que para seguir aprovechando un poquito más que te tenemos. Te agradezco muchísimo, María Elena, ha sido muy generoso toda tu explicación y la verdad que he disfrutado mucho. No sé si alguna quiere participar. ¿Tiene una pregunta? Gracias a ti. Sí, Luz María. Ok, no, bueno, yo hubiera querido tener la novela leída para esta sesión. Se la conseguí por Amazon, pero con todo el trabajo que he tenido no alcancé, pero me parece muy interesante. Por lo que veo hay visos autobiográficos, pero objetivizados, sacados de afuera. Entonces, diría, la impresión de que esto se parece un poco a una novela que ganó también un premio en Colombia por la Universidad Central en Bogotá, de una venezolana andina, Mavetier Alejandra Rojas. La novela se llama Algo habla con mi voz. Entonces, creo que allí, digamos, en estas escrituras, tal vez a diferencia de la de Rodrigo, hay mucha indagación interior. Yo creo que en ese sentido hay un aporte
muy grande para lo que sería esta literatura de la migración. Y ya tenemos unas voces venezolanas que vienen de experiencias muy subjetivas y que en cierta forma están ayudando a la catarsis colectiva, porque creo que aquí no hay que estar pidiendo perdón de nada. Creo que cada quien ha vivido como ha vivido, le ha tocado, pero en los casos hay una honestidad importante a la hora de confiado mucho en lo que nos ha traído María Elena hoy. Realmente no tengo preguntas, las tendré, así que espero poder contactarla después de que me lea la novela, porque trabajarla y me pareció súper sugestivo el título, así que esta primera pregunta sobre el título creo que es importante. Volver a cuándo, porque me da la impresión de que el hogar de muchos escritores hoy en día es ¿Es? la escritura misma. Esa es la Venezuela a la que se vuelve, es decir, traerla a la escritura, porque pues ya no es la que dejamos, ¿no? Entonces, bueno, Gracias. Luz Marina, yo creo que eso que acabas de decir de la honestidad ujú, también me parece que es otra. Hemos como lanzado a lo largo de esta conversación palabritas, ¿no? Que son sí. como claves o palabrotas. Bueno, ya los Fracaso. venezolanos no dicen groserías casi. Eso, no, me refería a estas palabras que tienen este peso, ¿no? En todo lo Sí, que nos ha pasado, palabras como fracaso, y creo que esa que acabas de mencionar, honestidad, ujú, es también una palabra muy potente para pensar la ficción de lo que que se nos ha está pasado, haciendo. Sí, ¿no? sí, porque es que no son solo las mujeres. Es decir, Juan Cristóbal Castro también hizo una novela que tiene que ver con la ruina, y entonces también se ficcionaliza a sí mismo y se habla como desde un otro, dividido en dos, pero uno de sus personajes se llama igual que él. Entonces sí, creo que es algo así como la necesidad de encontrar en la ficción una manera de explicarnos todo esto. Sí, Es muy importante. de explicarnos, pero saliendo del yo no individual, ¿no? Como de Claro, sí, una cosa sí, más dialógica, colectiva, ¿no? exactamente. Siento que es eso. O sea, como que a partir del yo es mirar todo lo colectivo, pero al mismo tiempo, pues, interrogarse de una manera muy honesta. Yo creo que eso Sí. lo veo en lo que nos ha traído María Elena, en la novela de Letier, en la de Juan Cristóbal. Creo que de alguna forma también en La hija de la española está. Ya. ¿Sabes que esa palabra honestidad fue una, creo que fue cuando el premio, así como que al día siguiente que me hicieron la primera entrevista, así todo muy, muy a lo loco, muy a lo loco para mí, ¿no? Y fue una de las primeras ideas que me vino a la cabeza, así de las primeras sensaciones, de como que, bueno, yo nunca hubiera imaginado que con una cosa que yo hice con una honestidad, así, mi relación con lo que yo escribí, ¿no? Ujú. Siento que fui radicalmente honesta y no en el sentido de exponerme desde el yo, sino del tipo de reflexión, del tipo de personajes que traje y que coloqué ahí en juego, ¿no? Ah, Eh, y es curioso porque justamente y fue una palabra que yo dije alguna frase y fue esa palabra eso que agarraron, así como que pues, yo hablé sobre la honestidad con la que quise escribir, con la que me permití escribir y con la libertad, que es una libertad principalmente estilística, pero que bueno, pasa por ujú. otros lugares, ¿no? Exacto. Quizás hoy también es ponerte en el lugar de lo vivido, pero también en el lugar del otro y de cómo los Mm, nuestros lo han vivido, digamos así. sí. Por lo que dices eso, que es una Sí, familia de María Elena hablaba Maracay. en su tesis, María Elena hablaba en su tesis de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí. Ah, bueno, exacto. Sí, sí, exacto. Entonces,
Me encantó escucharte, María así que Teresa, tenías ya te una veré. pregunta muy interesante sobre la cuestión educativa también, ¿no? Estás con micrófono. Micrófono No sé cerrado. si da tiempo, pero y además vuelvo al agradecimiento por la generosidad es que nos sitúa muchísimo y además este espacio así como también íntimo para conocerte más y para como escritora, ¿no? Esto es, y el proceso de escritura de esta novela, eh, muchas gracias. Y desde que empecé a leer la novela, me di cuenta de la constante alusión a la educación, distintos lugares, ¿no? Ya desde la educación, bachillerato en Venezuela, la universidad, otra ruina, por ejemplo, ¿no? Otra de las ruinas es la universidad, eh, y también la universidad como refugio, ¿no? Sin avanzar mucho más. La universidad es ruina y la universidad es refugio también, ¿no? Entonces, pero sin duda está, o sea, cuando comentábamos y un poco con Dagmar y Magdalena, ¿no? Y nos reunimos para hablar de la novela y pensar en las preguntas que se nos iban ocurriendo mientras leíamos, decíamos es que, claro, nada es al azar en esta, no, bueno, en la escritura ni en el arte, apuntaba Dagmar, ¿no? Nada es al azar, todo está pensado. Entonces, claro, todo esta reflexión acerca de la educación, incluyendo, por ejemplo, digo las universidades y bachillerato y están las misiones educativas, ¿no? La misión Robinson en Venezuela, evidentemente, también está presente. Entonces, la pregunta era un poco hacia dónde iba o qué crees o qué para ti qué representa eh, la educación en estas distintas perspectivas. Es que tampoco quiero contar, entonces hay que hablar un poco en código. Este, Mira, yo creo que la propia pregunta tú respondiste ya varias cosas, ¿no? Porque sí, por un lado, sí creo que una cosa que no había, sobre la que no había pensado mucho, pero es esa recurrencia del tema de la educación y de la referencia a la educación y a los lugares donde la educación se concreta, ¿no? Yo no había pensado sobre eso, pero sí, de hecho hay todo un recorrido nada más faltó hablar de kinder, no sé. Y tiene que ver con que creo que es uno, en el tema de la ruina, eh, creo que uno de las heridas más grandes que sí, de mis heridas y de las heridas que imagino que compartimos todos, es el tema de la educación en Venezuela, ¿no? El tema de la precarización absoluta a la que se llegó, ¿no? Y son heridas que me tocan muy de cerca, mis papás eran profesores universitarios, mi mamá está aquí, y, y que sí, esa debacle de la universidad, de mi universidad, por ejemplo, en 2019 yo fui a Venezuela y visité la universidad, claro, porque es mi universidad, ¿no? Y creo que fue una de las imágenes más espantosas, así que de los últimos tiempos, de las imágenes más duras que yo vi en Venezuela de Maracaibo en esa visita fue la universidad. La universidad, sí, la Facultad de Humanidades en aquel estado así deplorable. En fin, saber esa cosa, ¿no? De todo el mundo yéndose y las escuelas en aquel estado de abandono y aquella cosa como, ¿qué está pasando con esos niños, con esos adolescentes? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años cuando esa gente esté teniendo que estar trabajando en el mercado laboral y de repente habiendo tenido esa falla tan absurda, tan profunda, ¿no? Educativa? Ahí estaba leyendo, escuchando un podcast, no sé, sobre el drama que es para muchos adolescentes, por ejemplo, creo que era en Colombia principalmente, la cantidad de adolescentes que están llegando y que quieren entrar en la escuela, claro, y que de repente tendrían que estar ya, qué sé yo, en noveno grado, cuarto año, y no tienen, así no pasan los exámenes ni siquiera para entrar en séptimo, ¿no? Como que me dieron unos datos que me pusieron los pelos de punta, que son cosas que uno se imagina, que uno sabe, pero de repente verlo en números es como totalmente
alucinante, ¿no? Y, y bueno, y ver en el caso de mis padres, de mi mamá, cómo la universidad se iba empequeñeciendo, ¿no? O ver, qué sé yo, el estado de la UCB y todas las cosas que han pasado, el tema de las bibliotecas en la UCB. Me acuerdo de las fotos, así, son cosas todas que estaban ocurriendo mientras yo estaba escribiendo. Y al mismo tiempo hay esa cosa sobre esa nostalgia sobre lo que pudo haber sido lo que fue la misión Robinson y las misiones y como yo viví muchas personas participando en ellas y realmente ganando una dignidad muy importante a través de eso, pero como eso también se volvió una ruina, ¿no? Eh, y bueno, yo soy una persona que nunca he parado de estudiar, creo que ahora es el mayor tiempo que he quedado sin estudiar, tal vez. Eh, entonces, para mí el espacio universitario, el espacio académico es un tema, un privilegio enorme que yo siempre supe que era un privilegio y por eso creo que siempre está como que surgiendo en las cosas que yo escribo, ¿no? Y por eso el tema de la universidad como refugio. Creo que es algo que está tan al inicio que se puede decir, tal vez. En fin, el personaje se queda en la universidad durante unos días, sí. Porque era un tema que yo estaba en Brasil, era esa cosa que es un poco lo que observa Nina, ¿no? Como que ella que conoce en fin, la Universidad del Zulia, por ejemplo, y de repente está en aquella universidad privada en el sur de Brasil, súper rica. Claro, yo tenía beca, ¿no? Pero en fin, yo estaba en aquella universidad súper rica con un edificio que acababan de construir, que era todo súper mega tecnológico, con salas para hacer, qué sé yo, para meditar, con cojincitos y cosas. Y había cada espacio que yo decía, si yo quisiera quedarme a dormir aquí, yo podría hacerlo. Nadie, o sea, había mil formas de eso ocurrir. Entonces, ¿sabe aquellas imágenes, aquellas ideas que quedan por ahí? Entonces, no, yo voy a usar eso para algo. Yo voy a usar eso para algo. Y bueno, llegó un momento en que caí así como anillo al dedo. Y porque era ese contraste tan duro, ¿no? De ver, qué sé yo, las imágenes de, qué sé yo, la pasarela no se ve, o la cantidad de tesis que estaban tiradas así no sé si no era en la UDO, tal vez. A En la fin, todas U. esas imágenes de las universidades, Ujú. los relatos de mi mamá, los relatos de todo el mundo y tal, y de repente estar yo en medio de aquel ambiente absurdamente privilegiado y perfecto y soñado para quien trabaja en el tema académico, me daba así como, aumentaba esa vergüenza, esa culpa, en fin, todos esos temas que no son temas, eh, que son temas de terapia, ¿no? No son temas necesariamente de literatura, pero que son cosas que se confunden completamente, ¿no? Entonces, No, pero de ahí viene. lo que has dicho sobre, bueno, cambiando, no, hablando del tema, pero sin hablarlo, ¿no? Pensando en la migración venezolana, en lo dramático que ha sido toda la situación y lo que estás comentando también de que hay una generación que no está bien formada y bueno, quienes hemos migrado hace ya muchos años y hemos estudiado, yo aquí en España, María Teresa también y Magdalena, la universidad siempre fue un refugio, ¿no? O sea, en la universidad no eres una migrante, Ujú. en la universidad, aquí, por lo menos en la academia aquí española, pues era un momento, un lugar donde tú te podías sentir un poquito más igual, un poquito más ciudadana, ¿no? Que fuera, ¿no? Fuera, podíamos ser cualquier cosa, podíamos estar en una situación irregular, administrativamente, etcétera, pero en la universidad era un refugio. Y pienso, pues, en el caso que nos toca, que es la migración que ha llegado a España en este sentido, que cuando caminamos por las calles de Madrid, si tú has estado recientemente, nosotras alguna vez hemos estado las tres, y decimos, ¿quién se ha quedado en Venezuela? Están todos aquí. O sea, Están todos ahí, está lleno de jóvenes, está lleno los de ricos y los riders. pobres, ¿no? Totalmente, o Todos sea, en Madrid. además yo fui viendo, vivía en Madrid en la época en que en mi barrio obrero de Madrid no había venezolanos porque no estaban ahí y cómo se fueron llenando después. Pero claro, ya ese espacio de la universidad no lo tienen casi ninguno, ¿no? De esos jóvenes que están pues buscándose la vida porque llegan jovencísimos, porque también las instituciones no les permiten tener el papeleo necesario para poder acceder a ese espacio un ratito seguro, ¿no? Un ratito fuera de tu realidad en el que tú puedes ser estudiante y puedes también soñar, ¿no? Con un futuro, con otras esperanzas. Entonces, creo que hablar de la migración también, ¿no? Ya de caminantes, además, toda la migración más, muy dolorosa que ha atravesado el continente y quienes tenemos familias que
caminado y sabemos lo duro y lo doloroso que ha sido, lo valiente y no sé, lo motivante que es. Yo creo que siempre hay que nombrarlo y hay que decirlo porque es un espacio de reivindicación, es un espacio también de resistencia, ¿no? Y creo que tú lo dices claramente en tu novela, ¿no? Esa situación, lo discutimos en algún momento las tres, que tampoco quiero hacer spoiler de la novela, pero esa posibilidad de que tal vez tenga que atravesar varias fronteras, ¿no? Varias fronteras a pie, ese dolor, ¿no? Que no es lo mismo atravesarlo con un pasaporte y con un billete comprado, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, es muy interesante y yo creo que lo agradecí mucho esa vivencia, ¿no? De ese personaje que está atravesándose ella misma, ¿no? En un proceso de, de, de catalizador y también de encontrarse y exculparse y también atravesando el continente de una manera muy profunda. Sí, yo creo que ese es hay dos temas ahí que son muy fuertes, ¿no? Que son el tema de mi generación, yo creo que somos más o menos una generación parecida, ¿no? Que gente que salió de... Yo tengo 37 años, gente. Eh, Porque mi experiencia, cuando yo llegué aquí, yo era como que la atracción internacional del posgrado, así como que ay, la venezolana. Después llegó una colombiana y wow. Y yo, que es una cosa que fue cambiando brutalmente, ¿no? Yo le decía a cualquier persona que yo era venezolana y, ay, qué chévere, no, qué legal, que no sé qué en portugués. Ujú, Y yo vi esa sonrisa como que volviéndose nada con el tiempo, ¿no? Como que lo que inicialmente era, ay, qué sé yo, en 2013, 2014 todavía era como una cosa exótica, eso se fue volviendo una cara cerrada, una cara de lástima ujú, cada vez más grande, ¿no? Y, y esa cosa como que como nuestras generaciones tuvieran, quien se fue, por más que tuviera una serie de dificultades, eran otras dificultades, ¿no? ujú, Como que veníamos, que esa es la parte de esa oleada migratoria que dicen, ay, que los venezolanos que son súper preparados, que son, qué sé yo, que tienen unos súper currículos, sí, nosotros, ¿no? Estas generaciones. Ahora, las generaciones que están llegando, que tienen, qué sé yo, 15 de 15 a 20 son gente que entró en una especie de limbo. A mí me preocupa muchísimo. Estoy escribiendo sobre otro personaje, en otra cosa que tiene que ver con eso, ¿no? Ese personaje que medio que terminó el bachillerato de esa forma, así como que sin profesores, sin nada, en aquella precariedad total, y de repente está en otro país y como, ¿qué hacer? Porque que me parece una de las cuestiones más crueles que se están dejando de hacer en los últimos tiempos es esa cuestión del no tener derecho a documentos, ¿no? De un ujú, documento tan básico como un pasaporte o toda la dificultad para tener documentos relacionados con educación, con donde tú estás, ¿no? Como que te elimina la posibilidad más básica de comenzar a intentar tener una nueva vida en otro país, como si ya no fuera suficiente estar ujú. llegando de la forma que están llegando, ni siquiera el acceso a un miserable documento que es lo más elemental, ¿no? Aunque me parece de las cosas más perversas, así, ese no querer, no, que no haya voluntad para resolver cosas tan simples como eso, que deberían ser tan simples como eso. Entonces, esa laguna, sí, entre ese bache entre nuestras posibilidades y lo que logramos hacer, y cómo éramos, así como la universidad se volvió ese abrazo, esa diferencia, la universidad tiende a hacer eso, ¿no? De repente ahora esa gente no está llegando a la universidad, o está llegando así como que son casos contados con los dedos, ¿no? Ya no es una cosa así, ahora es no sé, una cosa de salir en una noticia de periódico, fulanito ganó, fulanito entró en una beca, así como que es es una excepción, ¿no? No es ya la regla como parecía ser un poco más para otras generaciones anteriores. Bueno, estamos agradecidísimas, María Elena, por esta oportunidad de conversar contigo. Creo que ahora vamos a conocerte bastante más, porque hemos tocado como varios puntos que son muy sensibles al mismo tiempo, muy profundos y que no, de alguna manera compartimos todos y todas, ¿no? Doug, no sé si tienes algo para cerrar. Yo
por ahora. Tengo muchas más preguntas, pero por el tiempo veo que se nos ha pasado. Bueno, Pero bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad y como dijeron por allí, es un espacio íntimo, eso también se agradece, el espacio íntimo para conversar de estas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí. bueno, Yo quisiera agradecer mucho porque es eso, ¿no? Fue una conversación, un espacio muy en que me he estado sintiendo muy a gusto y muy libre para hablar sobre estas cosas que son algunas han sido tan polémicas, en fin, sabemos, ¿no? Sabemos dónde nos estamos metiendo. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación para la conversación y también la forma como se dio la conversación, ¿no? Quedo muy feliz de que les haya tocado la novela, de que se hayan sentido tal vez identificados de alguna forma con alguno de los personajes y y que sientan que la novela sirvió para algo, sea lo que sea para, en fin, para momentos de disfrute estético o lo que sea, pero que, en fin, que se hayan dejado tocar por ella, que al final de cuentas es lo que uno quiere, ¿no? Como que hacer ese comienzo de diálogo, ¿no? Exacto. Muchas Seguimos en la gracias. cuestión dialógica, ¿no? Sí, 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 disfrutamos bueno, mucho. Muchísimas gracias también, bueno, que sepan todas que tienen aquí a Yo Soy el Otro, si nos necesitáis, ya somos una organización, cuando la fundamos hace 15 años, el Caribe era nuestra área porque éramos puertorriqueñas y venezolanas y no había migración venezolana, ¿no? Entonces, ahora es como, esto es anecdótico, ¿no? Ese origen cuando ahora, pues España y bueno, y el mundo nos ha visto cómo hacemos las maletas. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a un público tan reducido, pero tan atento. Lo colgaremos igual en las redes, que también por los distintos horarios siempre suele ser a veces complicado, pero muchísimas gracias, Marilena. Cuando vuelvas, esperamos que sean más premios. Si vuelves, pues cuenta con nosotras para lo que No te olvides. necesites. Pero no, entonces aquí estamos y nada, muchas gracias. Un bueno, abrazo. Muchas gracias. gracias, excelente encuentro. Hasta A la luego, orden que en estés Bogotá. bien. Bueno. Adiós.